Ahora me vino toda la conversación que tuve con él en la puerta del hotel ejecutivo, cuando me había comentado que el pastor de su congregación partió a la presencia del Señor y la iglesia, ¿verdad?, se quedó sin su pastor. Bueno, bendito sea Dios. Padre, gracias por tanta gloria, por tanta bendición que nos permites disfrutar. Señor, ayúdanos a asimilar todo esto que tú estás haciendo, Señor. Y danos de tu gracia y de tu fortaleza y sobre todo mucha sabiduría para saber coordinar tantas cosas que tú estás haciendo que, como siempre, nos dejan sorprendidos, gratamente sorprendidos. Porque esa obra que tú has comenzado, Señor, nada ni nadie la va a detener, sino más bien todo lo contrario. Tal vez nosotros no veremos todo lo que se podrá llegar a hacer, pero, Señor, hasta el último momento de nuestra vida, hasta que tú nos des fuerzas, seguiremos esforzándonos por sembrar la sana doctrina y enseñar tu palabra al mayor número posible de personas. Y gracias, Señor, porque sé que llegará el momento que podremos ministrar a millones de personas y tú nos darás la gracia para poder hacerlo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, hay pasajes en la Biblia, historias en la Biblia, que para el que no tiene bien puesta su confianza y su fe en el Señor, pueden llegar a resultar muy chocantes. Y más en estos tiempos en los que vivimos, donde todo el mundo quiere tener derechos y todo el mundo piensa que, en fin, que todo está bien y que no pasa nada, la vida que llevemos de anarquía, de desorden. Hay historias, ya digo, en la Biblia que cuando uno las lee, lógicamente uno no va a pelear ni a discutir con el Señor, ni mucho menos, pero son historias muy impactantes. Yo he comenzado hoy a título personal, a lo mejor les comparto algo si el Señor me lo indica así, pero yo he empezado hoy a título personal un estudio sobre la vida, sobre el personaje de Job. Y es increíble, ¿no? Porque ahí se despejan muchas dudas, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos y durante muchos siglos se consideraba que Satanás no podía bajo ningún concepto tocar, o el pueblo de Dios era como una especie de burbuja que no le podía pasar nada malo, no podía haber enfermedades, no podía haber guerras, no podía haber problemas. Y nos damos cuenta de que cuando se abre la puerta al pecado y se vive de espaldas a los principios que Dios ha dado en su palabra, pues tarde o temprano la factura hay que pagarla. Y las consecuencias a veces son tremendas. Y vemos a Dios, a nuestro Dios, ese Dios de amor que amamos, que adoramos, que servimos, que hoy le hemos cantado y exaltado, lo vemos diciéndole a Adán y Eva: fuera de aquí, fuera de aquí. Ustedes ya no pueden vivir en este lugar. Este lugar era para vivirlo con unas condiciones y ustedes las han quebrantado todas. Por lo tanto, ustedes ya no son dignos, ya no son merecedores de estar en el lugar más hermoso de la tierra, que no fue destruido hasta después del diluvio. El jardín del Edén estaba ahí. Ahí estaba el jardín del Edén. Pero no podían disfrutar de él, no podían entrar. Dios puso vigilantes, ¿verdad? Dios puso seres espirituales, ángeles, para que le impidieran el retorno al hombre, porque ya no eran dignos de vivir en aquel lugar. Y allí seguía el árbol de la vida, allí estuvo durante mucho tiempo. Y allí estuvo el árbol de la ciencia del bien y del mal durante siglos, hasta que el diluvio, pues, acabó con todo aquello. Y fue Dios el que expulsó a los seres humanos, a Adán y a Eva, del jardín del Edén. Y tiempo más tarde, cuando vemos que la tierra se corrompe, pues vemos que el que mandó el diluvio no fue Satanás, sino fue Dios. Y fue Dios el que dijo: basta, hasta aquí hemos llegado, borrón y cuenta nueva. Y fue Dios el que le dijo a Lot: sal corriendo, porque si no sales corriendo vas a perecer tú también junto con toda la población de Sodoma y Gomorra. Y aquellas ciudades fueron fulminadas y nunca más, oye, qué curioso, ¿no? Nunca más nadie se atrevió a restaurar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ha habido gente que ha intentado restaurar Babilonia. Por ejemplo, Alejandro Magno murió en el intento de reconstruir Babilonia. Ha habido personas que se atrevieron a restaurar Jericó,
¿verdad? Y existe una Jericó moderna hoy en día, pero Sodoma y Gomorra quedaron arrasadas y nunca más se supo nada de ellas. Es más, cuando viajas al desierto de Judea, a la zona sur del Yam HaMelech o del Mar Muerto, del Mar Salado, pues allí están los restos de Sodoma y Gomorra y ahí quedaron de por vida, ¿verdad? Y fue Dios el que destruyó esas ciudades. Así que cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra historias muy bonitas, historia de milagros, historia de maravillas, de proezas, cómo Dios mandó durante 40 años el maná a su pueblo y cómo mandó millones de codornices para que comieran y cómo mandó el agua, etcétera, etcétera. Pero ese mismo Dios de milagros, ese mismo Dios de bondad, de misericordia, era el Dios que también tenía que actuar en momentos puntuales con justa justicia. Porque la justicia de Dios es real y los juicios de Dios son verdad. Y vamos a leer en esta tarde una historia de dos hermanos carnales, hijos del mismo padre, que murieron el mismo día. Y llevo toda la semana dándole vueltas y meditando y leyendo el texto en hebreo y palabras y diccionarios y consultando distintas versiones, etcétera, sobre estos dos personajes. Vamos a ir a Levítico capítulo 10, por favor. Levítico capítulo 10. Yo quiero leer a partir del versículo 1 la historia de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño. Esh Zarah, se dice en hebreo, después les explicaré. Esh Zarah, que él nunca les mandó. Vayan prestando atención a cada uno de los detalles y la información que nos va dando el texto. Él nunca les mandó hacer aquello. Salió fuego de delante de Dios y los quemó. Y murieron delante de Jehová, delante del Señor. Después explicaremos qué significa morir delante del Señor, porque está hablando de un lugar. ¿Ve? Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, no dijo absolutamente nada, quedó mudo. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y ahora escuchen bien, verso 6. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. Eran 4 hermanos, 2 han muerto, Nadab y Abiú, quedan con vida Eleazar e Itamar. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, ahora presten atención porque ahora parece que no guarda ninguna relación lo que ahora les va a decir Moisés con lo que ha sucedido, pero sí guarda mucha relación, ya lo veréis. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Después, si quieren, podemos leer un poco más, pero esta es la historia de la cual yo siento que debo hablarles en esta tarde. La historia de Nadab y Abiú, que dice literalmente la Escritura que presentaron fuego extraño al Señor. Entonces hay que averiguar, hay que investigar qué es eso de fuego extraño, en qué consiste, a qué se refiere la Biblia cuando dice que estos jóvenes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, se acercaron y delante de Dios ofrecieron fuego extraño. Bueno, en primer lugar, tengo que decirles que ustedes pueden observar, según lo que hemos leído, que nadie les mandó a hacer eso. Ya empezamos mal. Nadie les dijo, vayan al tabernáculo y sobre un incensario pongan incienso y preséntense delante del Señor. Primeramente, nadie les dijo eso. No hagas nunca nada que no te pidan que hagas. Esto es una ley del reino que funciona siempre, sí o sí. ¿Se acuerdan ustedes aquel mensaje hace años que yo titulé "No te metas donde no te llaman"? ¿Te acuerdas? No se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y ahí está. Tenemos más de 2.200 con 34 mensajes almacenados en nuestro canal de YouTube. 2.234 con este mensaje. Búscalo. No te metas donde no te llaman. ¿Por qué algunos cristianos tienen la tendencia de hacer cosas aparentemente buenas, bíblicas y correctas sin que Dios te lo haya dicho? Sin respaldo ninguno, sino por tu cuenta y riesgo, como yo digo, como caballo desbocado. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bien, ¿te ha dicho el Señor? ¿Te ha confirmado el Señor? ¿Quién te respalda? ¿Quién te avala? ¿Por qué haces esto? Primer error de Nadab y Abiú: actuar por su propia cuenta. El fuego se tenía que tomar del altar que estaba fuera a la puerta del tabernáculo. Y ellos no tomaron fuego de ese altar donde se quemaban los sacrificios, sino que tomaron fuego de otra parte, vete tú a saber de dónde, pero no del altar. Y de otra parte cogieron brasas, las pusieron en aquellos incensarios y se atrevieron a irse delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa la expresión delante de la presencia del Señor? Porque hoy aquí todos los presentes estamos delante de la presencia del Señor, ¿sí o no? Hoy. Pero es que en aquella época no era así. En aquella época había solamente un lugar en todo el planeta Tierra que se llamaba estar delante de la presencia del Señor. Y era en lo que se llama el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, detrás de aquel velo al que solamente podía entrar un hombre una vez al año. Solamente un hombre, en este caso el padre de estos muchachos, Aarón. El sumo sacerdote, repito, una vez al año solamente. Y para poder entrar en la presencia del Señor y estar delante del arca de la alianza, que representaba estar delante de Dios, donde estaba la gloria de Dios, ¿verdad? Previamente había que pasar por todo un proceso de purificación. No es que Aarón se levantaba por la mañana y decía, me voy al lugar santísimo a hablar con el Señor. Ni se te ocurra, porque vas a caer muerto, por mucho Aarón que seas. Había que presentar una serie de sacrificios, llevar en unos cuencos, en unos vasos especiales, consagrados, sangre de esos animales, llevarlos a la presencia del Señor, todo un ritual de purificación, lavado de manos, lavado de pies, etcétera, etcétera, y solamente cuando el Señor lo permitía. Pero estos muchachos
sabiendo que no pueden hacer eso, se atreven a ir no uno, sino dos, a ponerse delante de la presencia del Señor, que es, ya te lo acabo de decir, el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie más que su padre una vez al año. Estos dos, por su cuenta y riesgo, Nadab y Abiú. Ahora, puede ser que dijeran, bueno, somos el hijo del pastor, somos los hijos del sumo sacerdote, ¿qué nos va a pasar? Tenemos que tener algún tipo de trato preferencial, ¿no? Al fin y al cabo, Moisés es nuestro tío. El hombre más importante del mundo, el hombre más usado de la tierra es nuestro tío. Es decir, Dios tiene que considerar que somos hijos de Aarón y sobrinos nada más y nada menos que de Moisés. ¿Qué nos va a pasar? Pues se equivocaron. Porque solamente, ya digo, podía entrar un hombre una vez al año, y estos entraron dos con fuego extraño, con fuego ajeno, no tomado de las brasas del altar que estaba afuera. Es decir, no respetaron la autoridad de su tío Moisés, ni de su padre Aarón. Mira, hablando claramente, te lo voy a decir así de claro, no quisieron esperar. No quisieron esperar. Ahora, en ese campamento, en esa multitud de casi 2 millones de personas, había un joven que esperó 40 años para poder decir, ahora ha llegado mi momento y ahora el Señor cuenta mi vida. Mi vida cuenta delante del Señor. Y me refiero a Josué. Capítulo 1 de Josué dice, ahora que mi siervo Moisés ha muerto. Pero la pregunta es, ¿y cuándo murió este hombre? ¿Cuánto vivió Moisés? ¿Alguien sabe? Moisés vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años solo en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel. Total, 120 años. Ahora que mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa el Jordán y lleva a mi pueblo a Canaán. Ahora que mi siervo Moisés ha muerto. Mientras Moisés estaba con vida, aunque era un anciano, aunque tenía 120 años y todo el mundo sabía, incluido Josué, que él no va a entrar en la tierra prometida, Josué se mantuvo fiel, esperando, preparándose, y cuando Moisés muere, él entiende que ahora ha llegado su momento. ¿Por qué le cuesta tanto a algunos cristianitos que llevan 4 días en esto tomar decisiones que pueden llegar a perjudicar vidas? Porque el reino de Dios, la iglesia del Señor, no estamos hablando de animales, con todo mi respeto a los animalitos, ni estamos hablando de mercancía, estamos hablando de vidas, estamos hablando de almas. Y abrir una iglesia, ponerse un título de pastor, llamarse profeta, llamarse apóstol, no cuesta nada. Pero ¿y el testimonio que dan algunos después de haberse autoproclamado lo que Dios nunca dijo que fueron? El precio, ¿quién lo paga? Lamentablemente muchas veces los primeros la familia. Los primeros la familia. Y en segundo lugar, por supuesto, las almas ingenuas que se pusieron bajo esas personas que ni siquiera, en algunos casos probablemente, ni habían entendido el ABC del Evangelio. Y estos dos muchachos, bajo los efectos del alcohol, se jugaron la vida y terminaron perdiéndola. Es la primera vez que el Señor le prohíbe a los sacerdotes consumir algún tipo de bebida alcohólica a la hora de entrar al lugar santo o al tabernáculo. No les está prohibiendo beber vino, no se les está prohibiendo beber sidra, ni mucho menos, pero sí, cuando van a ministrar, no pueden consumir, no pueden estar bajo los efectos del alcohol, para que sepan en todo momento discernir, como dice aquí, lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio. En otras palabras, aquí hay un ejemplo de una falta de respeto y de sometimiento a la autoridad que les costó la vida a estos muchachos. Y Dios, por muy sobrinos que fueran de Moisés y por muy hijos que fueran de Aarón, Dios actuó pues como Él siempre actúa, con justicia imparcial. Porque la justicia de Dios
es imparcial. A Él le da lo mismo el apellido que tengas. A Él le da lo mismo si tu padre fue un gran hombre de Dios, un gran apóstol y un gran fundador de la obra de Dios. Como tú quieras vivir de la gloria de tu padre o de tu apellido o de tus títulos o de tu experiencia en la vida, amigo, apañado vas, porque Dios no mira ni le impresionan esas cosas. A Dios le da lo mismo si eres hijo, sobrino, nieto o primo de fulanito, de menganito. Él lo que ve es tu corazón. Y el corazón de estos muchachos, en él había afán de protagonismo. Nosotros, aquí, Moisés no pasa nada, ya está muy mayor, ya está muy viejo. Ya no se entera mucho de las cosas. Mi padre ya sabes cómo es. Total, el otro día metió la pata permitiéndole al pueblo hacer un becerro de oro, pero ahora viene un nuevo liderazgo, ahora viene la juventud, ahora viene savia nueva, ahora se van a enterar ustedes lo que es un buen liderazgo, ¿sí? Pues dice la Biblia que entraron al lugar santísimo, una temeridad terrible, y salieron, como se suele decir vulgarmente, con los pies por delante. Ahora, lo que ocurrió fue muy curioso, porque dice que salió un fuego de Dios, salió un fuego de delante de Dios. Es decir, de la misma arca salió fuego, los consumió, pero no por fuera, sino por dentro. Sus cuerpos quedaron intactos y sus túnicas, sus ropas no se quemaron, no se chamuscaron, gracias, sino que quedaron intactas. Prueba de ello que a los primos de estos dos, Misael y Elzafán, le dice Moisés: entren y sáquenlos. Y dice que los sacaron sus cuerpos y los sacaron con sus túnicas. Es decir, era una demostración de que no habían muerto de una forma normal, sino aquello era algo sobrenatural. Y efectivamente ya lo creo que era. Era tan sobrenatural como que el mismo Dios tomó cartas en el asunto y quedó bien claro que Dios no va a permitirle a nada ni a nadie que haga lo que le dé la gana en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, algunos pueden estar pensando, yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo cuando escucho, generalmente no suelo escuchar nunca. No tengo tiempo para escuchar a otros ministerios, pero a veces cuando he escuchado a veces a Anderson predicar o a cualquier otro hermano, pues ya automáticamente por defecto profesional uno ya empieza a pensar, ¿no? A lo mejor dice, uy, pues yo de esta frase o de este versículo, de esta historia, ¿no te pasa a ti, Anderson? Que a lo mejor estoy hablando yo una cosa y dice, uy, pues mira, yo de aquí puedo sacar un mensaje para el próximo jueves o el próximo domingo, ¿verdad? Pues a lo mejor alguien entre nosotros que conoce de Biblia o en las casas puede decir, pero pastor, usted me está hablando de cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todo es diferente. En el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es misericordia, todo es amor, todo es bondad. Pero caramba, el Dios del Antiguo Testamento es como el Dios del garrote, ¿no? Te pasas y ¡bum! Caen fulminados dos en la presencia del Señor. Bueno, tengo una sorpresa para esos que están pensando eso. Tengo una sorpresa para ustedes, pero déjenme avanzar un poco. Lo curioso es que cuando estos dos hijos mueren instantáneamente y caen fulminados por la ira de Dios en el tabernáculo, Moisés le habla a su hermano, el padre de estos chicos, y les dice, yo me voy a santificar y yo me voy a dar a conocer en personas dignas, santas, que se toman en serio el llamado y el ministerio. ¿Cómo me voy yo a glorificar? ¿Qué honra voy a sacar yo permitiendo y no haciendo nada, tolerando que estos dos muchachos bajo los efectos del alcohol entren como Pedro por su casa hasta el lugar santísimo y salgan y entren y aquí no pasa nada? Yo no me puedo glorificar ni exaltar mi nombre en nada de esto. Y dice la Biblia que Aarón cayó. ¿Qué va a decir? ¿Qué lección tan grande nos da Aarón? Podía haber dicho, oye Moisés, eran mis hijos. Moisés, los chicos, dale otra oportunidad. Al fin y al cabo era la primera vez que lo hacían. Moisés le habló a Aarón, su hermano, y dice que Aarón cayó. No le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a su hermano, no le echó la culpa a las leyes de Dios, sino que se cayó como diciendo, pues ¿qué voy a decir? ¿A quién le voy a echar la culpa si al fin y al cabo lo que han hecho era digno de muerte? Me da igual si fueran mis hijos o los vecinos de enfrente. Lo que está mal, está mal. Y por eso yo les dije cuando Gregorio nos traía la lectura, que prestaran atención a ese texto donde dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que ama a hijo
o a hija más que a mí, no es digno de mí. A veces he oído madres que dicen, ay, yo a mis hijos los adoro. A veces en televisión se ha oído esa expresión. Yo me imagino que ustedes no la usan, ¿no? Porque dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero a veces yo he escuchado a madres que dicen, no, yo a mis hijos, mis hijos son intocables. Yo a mis hijos los adoro. Pues menudo problema tienes. Has convertido a tus hijos en tus ídolos. Tus hijos son tus ídolos. Y he conocido, y me ha pasado a mí como pastor, llamarle la atención a una persona y toda la familia coger y marcharse de la iglesia porque le llamé la atención a la niña. Y entonces, como le llamé la atención a la niña, el padre, la madre, el primo, el sobrino, el tío, el cuñado, el perro, el gato, todos se marcharon porque el pastor le habló duramente a la niña. Y yo me acuerdo que en mi época ya eso ha pasado, porque eso fue en otra etapa de la vida. Pero yo me acuerdo cuando en la escuela el profesor me castigaba o nos llamaban la atención, como se te ocurriera ir a casa y decirle a tu padre, el profesor me pegó, el profesor me castigó, el profesor me dijo esto, aquello. Mi padre siempre decía, algo malo habrás hecho. Así que déjate de ir de víctima. Déjate de decir que el profesor la tiene tomada contigo, ¿verdad? Algo malo habrás hecho. Y en este caso Aarón sabía perfectamente, porque los hijos de Aarón fueron nombrados también sacerdotes junto con su padre. El sumo sacerdote era el padre, pero ellos también eran sacerdotes. Y para ser sacerdote se tenían que aprender la ley de memoria. Así que no eran ignorantes, pobrecitos ignorantes. Incluso aunque fueran ignorantes, el desconocimiento de la ley no te exime de la obligación de la misma. No, yo no sabía que no se podía aparcar aquí. Pues tenga 500 euros de multa para que lo sepas para la próxima vez. Yo no sabía que no podía ir a 250 por la carretera. Pues tenga, retirada del carné, fuera los puntos para que la próxima vez se entere. Es decir, el no sabía no te excusa. El no sabía no te va a servir de nada. Pero en este caso, ellos sabían perfectamente que la forma de actuar no era la correcta. Y merecían, pues, lo que pasó. La muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Cuando a un judío se le muere alguien, esposa, esposo, hijo, nuera, quien sea, se tira al suelo, no se baña, en el caso de los hombres, ni se afeita, ni se corta el pelo, ni se cambia de ropa hasta que termina el periodo de duelo. ¿Cuánto dura? Bueno, ya depende. Pero yo he visto judíos tirados en el suelo a gritos en el muro de Jerusalén, en el Cote de la Maravilla, allí en Jerusalén, tirados en el suelo, gritando, huelen mal, las barbas de días sin afeitarse, no se lavan los dientes, no se peinan, hacen así, se rajan las vestiduras o se hacen un corte con una navaja, un cuchillo, y todo el mundo los observa y saben que están de luto. Y en esas culturas orientales es normal el luto. Pero mira lo que le dice el Señor a Moisés: no descubras tu cabeza, no rasgues tus vestidos en señal de duelo, no sea que tú también mueras como ellos. Ni se levante la ira en la congregación. Vuestros hermanos, la casa de Israel, sí lamentarán, pero tú no. Ni saldrás a la puerta del tabernáculo para que no mueras. Es decir, cuando salquen a los cadáveres de tus dos hijos, cuando salga delante de tus narices Nadab y Abiú, tú te quedas dentro. Y no te vas a poner allí a llorar, a gritar, no te vas a rasgar las vestiduras, no vas a hacer el show y el espectáculo que siempre se hace en los días de duelo, sino tú te vas a callar la boca, ni una lágrima. Vas a saber controlar tus emociones, vas a saber poner tus sentimientos, vas a reprimir tus emociones y te vas a quedar ahí quieto sin moverte y no vas a llorar. Que llore la casa de Israel, pero tú no. Porque si tú lloras, si tú expresas dolor, si tú expresas rabia o ira, no vas a ser un buen ejemplo al país, no vas a ser un buen ejemplo a las tribus. Por lo tanto, tienen que saber que aunque eran tus hijos, el dolor te lo comes y lo llevas por dentro. Pero ni siquiera se te ocurra salir a la puerta del tabernáculo, no sea que tú también mueras y toda la congregación sea afectada. Y uno dice, no vea, ¿no?
Pero pastor, esto es en el Antiguo Testamento. Tengo una sorpresa para los que están pensando en eso. Ya vamos, no se preocupen. Reprimir el dolor con paciencia obediente. Miren qué frase, hermanos. Reprimir el dolor con paciencia, obedeciendo y sirviendo a Dios. Porque a todo esto, si ustedes leen el resto del capítulo, que me gustaría que lo leyeran en sus casas, ¿saben lo que le dijo Moisés? Y ahora vete y sigue con los sacrificios, sigue con tu llamado, sigue con tu ministerio, no te metas ahora en la cama, cierras las ventanas, cierras las cortinas, no quieres hablar con nadie, no quieres servir al Señor, ahora entras en amargura, ahora entras en depresión. No. Tú mañana te levantas y presentas el cordero, el sacrificio, la sangre y sigues tu vida normal, porque esto ha sido una lección objetiva para todo el pueblo. Por eso les dije al principio, les anuncié que hay historias de la Biblia que son muy fuertes, ¿verdad? Son muy chocantes. Pero cualquiera que ama a padre, a madre, a hijo o a hija más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Y ahora viene la sorpresa. Vengan conmigo, por favor, ahora al Nuevo Testamento, si les parece. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Bueno. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Ya no está Moisés ni Aarón, ya no estamos bajo la ley. Ahora ya ha nacido la iglesia primitiva. Ahora ya hay un nuevo sistema de acercarse y de servir y de honrar al Señor. Ahora ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora son los discípulos los que pastorean a la gente. Ya no son los rabinos, ya no son los ancianos de Israel, sino ahora es Pedro, Santiago, Juan, Tomás, que están en la iglesia primitiva. Y la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a multiplicarse. Hay que organizar la iglesia a la hora de la comida, la distribución, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el capítulo 4 se nos da una información muy interesante que hay que leerla para poder entender lo que va a suceder a continuación. Hechos capítulo 4, verso 32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Imagínense que aquí en la iglesia tuviéramos un montón de armarios, toda esa parte llena de armarios llenas de ropa. Y a este lado, camisas, zapatos, etcétera, etcétera. Todas nuestras ropas, todas las de cada uno de nosotros, las traeríamos a la iglesia y las pondríamos bien lavaditas en sus perchas correspondientes. Y usted viene al culto y dice: esa camisa del pastor me gusta, aquellos zapatos del hermano me gustan, aquella falda, y entonces ya no habría propiedad privada. Pondríamos todos los coches en la calle de la iglesia, desde una esquina hasta la otra. No sé cuántos coches puede haber entre nosotros, 10, 20, 30, 40, 50 coches, todos con las llaves, todos puestos con las llaves. Y usted va por la calle y dice: hoy me voy a ir en el coche del hermano Juan, mañana me voy a ir en el coche de la hermana fulanita, ¿verdad? Todas las cosas en común. Nadie decía ser propio nada de lo que poseía. Yo nunca he visto eso. Yo lo creo, lo acepto, lo predico, pero hablo desde la teoría porque yo eso nunca lo he visto. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, me llegan hermanas y me dicen: no, es que los hermanos se han peleado. Digo: ¿por qué? Porque le cogió los zapatos o le cogió la camisa. Digo: bueno, pues ¿cómo serían en la iglesia primitiva, no? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Pero ¿cómo va a haber necesitados si todos lo tenían todo en común? No podía haber necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto tampoco lo he visto. Esto yo nunca lo he visto. Lo predico, lo creo, pero no lo he visto.
que gente venda sus propiedades y traigan el dinero a la iglesia, yo eso nunca lo he visto. Dice, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, efectivamente esto era un milagro, porque esto ni planificándolo, ni pidiéndolo, lo vas a ver. Esto fue realmente un mover especial del Señor en aquel tiempo, y lo predicamos y lo creemos, pero forma parte de la historia, porque el cristianismo no vive así. Yo diría, no digo que es imposible, pero vivir así hoy en día sería muy complicado vivir así. Entonces ahora habla de un tal José, pero los apóstoles a ese hermano llamado José le cambiaron el nombre. Es decir, que Bernabé no se llamaba Bernabé. Bernabé realmente se llamaba José. Pero lo que pasa es que los apóstoles le cambiaron el nombre porque el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y este hermano José o Bernabé era un levita, era de la tribu de Leví y había nacido en la isla de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, si me permiten, se puso como de moda que la gente en la iglesia primitiva en aquel tiempo tenían una propiedad, la vendían y llevaban el dinero y lo ponían, como dice aquí, a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa eso de a los pies de los apóstoles? Significa ustedes a partir de ahora administran este dinero como crean ustedes oportuno. Yo me desentiendo de esto y ahora son ustedes los que administran el dinero que yo he puesto en vuestras manos. ¿Había que hacer esto por obligación en la iglesia? No. ¿Era un mandamiento bíblico? No. Lo hacía el que quería y el que no quería, pues no lo hacía. Incluso si alguien quería dar algo a la iglesia de lo vendido, podía dar una parte y otra parte quedársela para él, para sus gastos, para lo que fuera. Era algo que se hacía, pero repito, no era obligatorio. Era algo que se hacía, pero en ningún momento vemos que se les obligaba a la gente de la iglesia a desprenderse de su patrimonio. Bueno, pero se hacía, esa es la realidad. Ahora con este trasfondo y con esta información vamos a poder entender un poco mejor, creo, la historia que se nos relata en el capítulo 5. Dice que había un hombre llamado Ananías, su mujer se llamaba Zafira, y vendieron una propiedad. Bueno, hemos visto que muchos vendían las propiedades, pero espérate, hay una diferencia entre los versículos anteriores y esta historia. Sustrajo del precio, escucha, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que pretendía Ananías y Zafira? Aparentar, dar una imagen de dadivosos, de generosos, diciendo que lo estaban poniendo todo como había hecho Bernabé y otros hermanos a los pies de los apóstoles, pero era mentira. Dice que tanto él como su mujer se pusieron de acuerdo y sustrajo del precio, y podía haberle dicho a Pedro o a la iglesia: hermano, miren, hemos vendido un terreno que teníamos, no lo estábamos utilizando, estaba inservible, o sí, nos han dado X dinero y queremos traer una ofrenda especial a la iglesia, y el resto pues nos lo vamos a quedar nosotros. Amén, no hay ningún problema. Pero esa no era la idea. La idea era dar la impresión de que estaban dando todo a la iglesia. ¿Me explico? Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que, es una mala traducción evidentemente, no es una traducción muy buena que digamos, para que mintieses. No se le puede mentir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo sabe todo. Para que intentes, sería en todo caso, mentirle al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. Miren el argumento de Pedro, lo que les acabo de explicar. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Otra traducción no muy correcta que digamos. Has intentado engañar a Dios. Has intentado engañar a Dios en el sentido de que la iglesia es la esposa de Cristo y tú has tratado de venir a la iglesia a dar una imagen incorrecta. ¿Y entonces qué ocurre? Al oír a Ananías estas palabras, cayó
y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, como para no asustarse. Como para no asustarse. Imagínate que hoy tuviéramos que sacar a un hermano con los pies por delante del culto. Estamos aquí en pleno culto y de repente, bueno, me acuerdo una vez, yo no sé cuántos estaban ese día, pero yo me acuerdo en esta iglesia cuando yo un día estaba hablando de Eutico, aquel muchacho que se quedó dormido en una ventana mientras Pablo predicaba y predicaba y no terminaba nunca. Dice que ya no daba más el pobre, se cayó y se mató. Y cuando dije esa palabra, un hermano enorme, que me acuerdo quién era y cómo se llamaba, se le partió la silla y se cayó al suelo. Y la iglesia se asustó. Y yo le dije, hermano, comprueben que no se ha muerto, porque si cayó y se murió, yo no les aseguro que lo resucite, Yo no soy Pablo, así que cuidado. Pero no, gracias al Señor el hermano se levantó. Y de ahí vino la idea de poner 2 sillas. ¿Se acuerdan aquella idea que teníamos de poner 2 sillas blancas una dentro de la otra? Porque hay algunos hermanos que estaban muy bendecidos y entonces teníamos que cuidar que la bendición no trajera un disgusto a la obra. Así que no era por otra cosa, sino era para cuidar un poco la integridad física de los hermanos. Cayó muerto y vino temor a la iglesia. Ahora que no nos escucha nadie, ni nos ve nadie, ¿se imaginan ustedes que murieran hoy en día en los cultos gente por querer aparentar en la iglesia? Aquí no, aquí no pasa esto, no, aquí nuestro nivel espiritual es una cosa fuera de serie, ¿no? Con esto de la iglesia virtual estamos en un nivel, pero ¿se imaginan ustedes que viniera un hermano aparentando de ser espiritual y es un demonio, o una hermana o un joven, ¿se imaginan que cayeran muertos? Sería tremendo. ¿Qué pensarían los vecinos? Yo me acuerdo una vez cuando era un joven pastor en la isla de La Gomera. En La Gomera todo se sabe. Es la isla del chismorreo. Todo el mundo habla de todo el mundo. Todavía existe eso detrás del visillo, la vieja del visillo, ¿saben? Eso existe allí, es literal. Y me acuerdo que un día, después del culto, ya terminó el culto, ya nos estábamos despidiendo y la iglesia había comprado una furgoneta para llevar a los hermanos que vivían lejos. Y había un matrimonio muy mayor que vivían en una parte un poquito distanciada de la villa, de La Gomera, de la ciudad. Y les dije, hermanos, esperen un momentito mientras yo me despido de los hermanos, yo les llevo ahora. Y mientras estaba hablando con los hermanos, oímos ¡bum! Y miramos y era una hermana muy mayor que se le partió la silla y se cayó. Y empezó la pobre con unos dolores y el pie como que le quedó así muy torcido y el marido quería enderezárselo a la fuerza. Y le dije, no la toque. Menos mal, después en la radiografía salió que el fémur, debido a la edad, pues se le abrió por la mitad. Y si él le hubiera movido el pie, se lo hubiera terminado de partir definitivamente, ¿no? Bueno, la cosa es que ahora, ¿cómo hacemos para una señora de 70 y pico, 80 años más o menos? ¿Cómo hacemos para llevarla a su casa con la pierna partida? No la podemos llevar, evidentemente. Hay que llevarla al hospital, pero no la podíamos tocar. Eran unos gritos terribles. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a quitar una puerta de la iglesia, le metemos la puerta por debajo y la levantamos. Bueno, fue más fácil arrancar la puerta de la iglesia que subir a la hermana encima de la puerta. Era imposible, aquello era terrible. Entonces, unos opinaban una cosa, otros opinaban otra, que hay que orar, que no hay que orar, que el diablo, yo digo, mira, hermano, cállense ya, me tienen loco ya. Esperen un momento. Miren, hermanos, seamos honestos. Llamemos a la ambulancia, que para eso está. Estoy hablando de La Gomera, no estoy hablando de Manhattan, ni de Ciudad de México. Estoy hablando de La Gomera, donde todo el mundo se conoce, donde sabes cuántas veces va al baño doña María, donde sabes todo. Y yo llamé al hospital y dije, soy el pastor de la iglesia evangélica de San Sebastián de La Gomera, de la calle Ruiz de Padrón. Se nos ha caído una señora y creo que tiene una fractura en el fémur. Por favor, pedimos que vengan, pero les voy a pedir un gran favor. Vengan sin la sirena. Parece una película italiana lo que les estoy contando, ¿no? Vino con la sirena a todo volumen. A todo volumen. Imagínense en La Gomera
que todo el mundo se conoce, que todo el mundo sabe cuántas veces va la hermana Juanita al baño, de repente ver a una ambulancia un domingo por la tarde cuando no salen ni las moscas a pasear por el pueblo, de repente venir a toda velocidad la ambulancia, la policía, dirección Iglesia Evangélica, calle Ruiz de Padrón. Fue un avivamiento espiritual espectacular. Comenzaron a venir personas de todos los lados, salían vecinos, salían gente, venían corriendo por las calles. Yo salía a la calle y digo, Señor, ayúdanos, Padre. Y empezábamos a oír comentarios como, yo sabía que ahí adentro pasaban cosas muy raras. Yo sabía que tarde o temprano se iba a descubrir lo que esa gente hacía allá adentro. Todo tipo de comentarios. Y cuando la señora salió por la iglesia fue como si sacaran a la Virgen de Candelaria en procesión. Todo el pueblo salió a ver a esta hermana que la llevaron al hospital. Nunca en mi vida vi un crecimiento tan grande de la iglesia. El único problema es que al domingo siguiente no vino nadie. Ese fue el único problema, ¿no? ¿Cómo no va a venir temor a la iglesia cuando se acaba de caer muerto un hermano conocido en la iglesia? Pero es que no termina ahí la historia, es que hay segunda parte, como los culebrones colombianos. Hay segunda parte y dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo le sepultaron. Yo felicito a los jóvenes, porque yo soy joven y me dice el pastor, coja a ese hermano, envuélvalo en una sábana y lléveselo a enterrar al cementerio. Digo, llévelo usted, pastor, yo no lo llevo. Yo no lo llevo. Los jóvenes fueron valientes, se sometieron, envolvieron al fiambre en la sábana y se lo llevaron. Pasado un lapso como de 3 horas, a lo mejor doña Zafira, con el dinero que había sustraído, se había ido a comprar coloretes y maquillaje y ropa nueva. Vete tú a saber, porque 3 horas sin preguntarle al marido dónde estás, eso es raro, Eso es raro. Pero pasaron 3 horas y entonces ahora entra por la puerta la señora y Pedro le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Era la oportunidad, era el momento para decir, no, pastor, disculpe, nosotros no vendimos en esa cantidad la finca, el terreno, la hemos vendido más. Lo que pasa es que mi marido y yo hemos decidido dar una parte a la iglesia. Ah, bueno, perfecto. No. Pero ella, en vez de aprovechar la oportunidad para decir la verdad, dijo, sí, en tanto. Otra vez. Tanto monta tanto. Y le dijo Pedro, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fue un culto de jóvenes inolvidable. Los jóvenes dirían, pero acabamos de enterrar a uno y ahora otro. Ahora otro. Y vino gran temor. Antes dice que vino temor, ahora dice que viene gran temor a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Esta historia, ¿dónde está, hermano? En el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, ¿dónde está, hermano? En el Nuevo Testamento. Y la historia de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento. Entonces nos damos cuenta que el Dios del Antiguo es exactamente el mismo Dios del Nuevo. No nos damos cuenta de que la justicia de Dios es tan real como el amor de Dios. Y no nos damos cuenta que el Dios que hizo el cielo también creó el infierno. Y no nos damos cuenta que el Dios que salva a unos porque invocan su nombre, enviará a otros a la condenación eterna por no haber confiado y creído en Él. Es el mismo Dios. No nos hagamos una imagen distorsionada ni muy personal de Dios, creyendo que estas cosas ya no pasan hoy en día. Claro que pasan, hermanos. Lo que pasa es que solamente puedo decir que por la misericordia y por la infinita bondad del Señor no ocurren más cosas como estas. Pero, oye, a lo mejor nos haría falta una cosita de estas para espabilar un poco, Ahora no, en el culto siguiente, ¿no? Ahora precisamente hoy no, dice la hermana. Hoy no, otro día. Pero, hermanos, esta historia es un ejemplo para que nos demos cuenta de que las cosas de Dios son muy serias. Y no puede ser que tú te tomes más en serio tus negocios que tu relación con Dios. Y no puede ser que seas más tolerante para ti y tremendamente intolerante para los demás.
Porque el que no le gusta que los demás hagan cosas malas debería ser más exigente consigo mismo. Porque es mucho más fácil proyectar en otros nuestros defectos, ¿verdad?, que no reconocer los propios. Pero queridos hermanos, esta historia es una historia muy interesante, donde aparece la expresión Esh Zará, y esa palabra Zará, que se traduce como rival, si quieren la pueden encontrar, y se los dejo como tarea, en 1 Samuel 1:6. Ahí aparece la palabra Zará. Miren en qué contexto se dice. Algo que no está bien, algo que no agrada a Dios, algo que lo único que trae son problemas y quebraderos de cabeza. En este caso era fuego extraño, fuego que no agrada a Dios. Miren, hermanos, no todo fuego y no todo ruido que se produce en las iglesias agrada al corazón de Dios. Hay iglesias que tienen mucho ruido. Desde que entras hasta que sales no hay ni un minuto de silencio. Ruido y ruido y ruido. Pero yo les recuerdo que hay varios pasajes en la Escritura donde dice que Dios no estaba en el ruido. Y Dios no estaba cuando se rompían las piedras. Y Dios no estaba en aquella multitud que se levantó y había un ruido terrible. Dice, pero no había Espíritu de Dios en ellos. Se levantaron, hicieron ruido, parecían que eran un ejército poderoso, pero no había Espíritu en ellos. Y lo que nosotros queremos es levantarnos, glorificar a Dios, y que el único fuego que se mueva en nuestra vida no sea el fuego de la pasión, no sea el fuego de la carnalidad, sino sea el fuego del Espíritu de Dios, que no viene a destruir, sino viene a traer santidad y orden a tu vida y a la mía. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, en el día de Pentecostés, nuestro Dios se hizo notorio enviando fuego a la iglesia. Estaban todos, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuche esto, todos unánimes juntos. Como dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando llegó el día de Pentecostés, un día específico, estaban todos sentados unánimes juntos orando, y de repente, el factor sorpresa, de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ahí hubo fuego, pero no un fuego que vino a destruir, sino un fuego que vino a capacitar a la iglesia para la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hubo fuego también en el Monte Carmelo. Sí, claro que hubo fuego, pero dice la Biblia que el profeta Elías hizo un cortafuego y lo llenó de agua. Tomó medidas preventivas, porque el fuego no era para destruir, el fuego era para glorificar a Dios y para que los corazones se volvieran a nuestro Dios en genuina adoración. Y quemó la leña, quemó el holocausto, lo quemó todo hasta las piedras. Pero fue un fuego santo. No fue este fuego extraño, este fuego carnal, este fuego de querer aparentar, de querer saltarse las etapas y el tiempo, pasando por encima de Moisés, fíjate tú, pasando por encima del padre Aarón, entrando a la presencia del Señor sin permiso, sin autorización, sin un mandato específico de parte de Dios, sino, venga, yo me meto por ahí para adentro y hago lo que me da la gana. Mi padre se llama Aarón, a ver qué pasa, ¿quién me va a decir a mí algo? Y mi tío es Moisés, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y encima entro con 4 copitas para... No. Y Dios dijo, ¿pero qué están haciendo estos? ¿Saben a quién me recuerdan estos chicos? Y ya termino. ¿Saben a quién me recuerdan se me parece un poco a la historia? A otros chicos que también su padre era un sacerdote, pero un sacerdote sin autoridad, un sacerdote vacío de Dios, que le decían, oye, tus hijos están fornicando en la puerta del tabernáculo, y se acuestan con mujeres. Esto es un escándalo. Y le roban a la gente las ofrendas y les obligan. No, me tienen que dar esto, porque había unas partes de los animales que a ellos les correspondía, pero ellos querían más y más, ¿verdad? Es como este espíritu de avaricia, de más y más y más, ¿verdad? Y el padre lo sabía,
pero no les hacía nada, no les llamaba la atención. Y dice que los dos murieron en el mismo día. Y me estoy refiriendo a Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí. Y estoy pensando en los hijos de Samuel, que el Señor dice en su palabra que los hizo jueces. Él los hizo jueces, no Dios. Él los nombró jueces, como para darles un cargo, ¿no? Vamos a darle un cargo a la hermana para que se anime. No, no, no. Como está animada y como está consagrada, te vamos a usar. No es que te vamos a usar para ver si te anima, para ver si dejas de vivir en desorden. No, no, es al revés, querido. Al que está en orden, al que está alineado, al que quiere obedecer al Señor, a ese es al que Dios llama. Pero entonces Samuel dijo, bueno, vamos a darle un cargo a los muchachos para que se entretengan, vamos a darle una oportunidad. Es que la casa de Dios no es un laboratorio donde se hacen experimentos. Ese orden que Dios ha establecido en su palabra, esos requisitos que Dios ha pedido, son inspirados por el Espíritu Santo, no dados al mucho vino, hospedador, ¿verdad? Apto para enseñar, sobrio, que tenga a sus hijos sometidos, etcétera, etcétera. Esos cargos o esos, digamos, requisitos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces Samuel los nombra y fueron un desastre. Y los ancianos vinieron y le dijeron, oye, yo no sé lo que va a pasar, pero tus hijos son un desastre, el testimonio es terrible. Serán hijos del gran Samuel, pero de Samuel no tienen nada. Así que nómbranos a un rey. Y fíjense lo que pasó. El mal testimonio de aquellos supuestos jueces llevó al pueblo a la ruina, a tomar una pésima decisión, adelantándose en el tiempo, nombrando a un rey que fue un juguete roto y que fue un desastre y que llevó al país a la ruina moral, espiritual y económica. Y estoy hablando de Saúl. Así que, queridos hermanos, a todos y a cada uno de nosotros nos corresponde vigilar nuestro testimonio. Porque hoy estamos aquí todos en este lugar y escuchando la palabra de Dios y cada uno en su hogar. Pero y mañana cuando vayas a tu puesto de trabajo, ¿qué ejemplo, qué testimonio vas a dar? No sé a lo que te dedicas, pero si te dedicas a la venta, no engañes. Si está roto, dilo. Si está roto, dilo. No digas, no, está bien, funciona bien. Tú sabes que está mal. Tú sabes que se le va a romper. No lo digas. No lo engañes. Mire, no se lo puedo vender. ¿Por qué? Porque está mal, está roto. Pero díselo. Porque tal vez lo puedes engañar a él, pero a Dios no. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que ser cristiano es mucho más que venir aquí a cantar 4 cancioncitas, a dar una ofrendita y cada uno para su casa. No, eso. Ser cristiano es cuando salimos por esa puerta. Recuerda que mis ojos no pueden estar en todas partes, lógicamente, ni lo pretendo. Pero siempre hay un ojo que nos ve y unos oídos que nos oyen. Y son los ojos y los oídos de nuestro Dios. Y estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Pero recuerda que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No creas que porque lleves muchos años aquí dentro ya puedes hacer lo que te dé la gana. No te confundas, ¿eh? No caigas en el compadreo. El respeto a las cosas del Señor, el respeto al pastor, el respeto a la palabra, el respeto al lugar, es muy importante. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y ese temor de Dios nos lleva al otro texto de Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el pecado, aborrecer el mal. Y estos chicos no tenían ningún respeto a Dios, ni a sus padres, ni a nadie. Y por eso hicieron lo que hicieron y terminaron como terminaron. Hermanos queridos, ahí queda la palabra, que cada uno se examine y que cada uno se haga las correspondientes preguntas para que sepamos si estamos actuando decentemente y con orden o qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y a decir lo que decimos. Cierra tus ojos y oramos al Señor en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Queremos en esta tarde, buen Dios, darte gracias por tu palabra viva, eficaz, cortante como una espada. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a través de ella. Tu palabra nos descubre, tu palabra nos confronta y al mismo tiempo nos motiva a buscar la santidad de nuestras vidas. Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas de todo peligro, de todo mal, pero sobre todo de tomar decisiones en la carne.
Que en esta tarde cada uno de nosotros podamos, con la ayuda y con la bendición del Señor, tener siempre presentes que ante quien tenemos que rendir cuentas es ante nuestro Dios. A algunos les resulta más fácil cambiarse de iglesia que cambiar de actitud, porque el cambiar de iglesia no cuesta nada, pero el cambiar de corazón conlleva valentía, conlleva obediencia. Así que a los que optan o piensan o deciden y creen que cambiándose de iglesia se resuelve el problema, te confundes y te equivocas. Puede ser que el problema se acreciente, se agrave, porque puedes llegar a un sitio donde nadie te conoce, pero Dios te sigue conociendo y te sigue observando. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí no se trata de cambiar solamente por fuera, sino de cambiar por dentro. Porque fue por dentro que las vidas de Nadab y Abiú se consumieron. Fue por dentro que estaban mal. Y fue por dentro donde el fuego de la ira de Dios les consumió. Y hoy tiene que ser una tarde en la que tú y yo decidamos cómo vamos a comportarnos a partir de hoy delante del Señor. Pregúntate siempre, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué practico lo que estoy practicando? ¿Por qué enseño lo que estoy enseñando? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Agrada mi vida a Dios? ¿Hay temor de Dios en mí? Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a alinearnos con nuestro Dios y en genuina adoración adorar al Señor nuestro Dios todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y te daremos a ti la gloria y la honra siempre, en el nombre de Jesús. Amén.